La perfección cristiana, según el espíritu de San Francisco de Sales, por Emilio González y González, presbítero. Parte tercera, capítulo 13. Caridad en las obras, obras de misericordia espirituales. No será bien trabajar y aún desvivirse por nuestros prójimos, a quienes nuestro Señor amó tanto que murió de amor por ellos. Bueno es y necesario, según queda dicho, ser caritativos con el prójimo en nuestros sentimientos y deseos, en nuestros juicios y en nuestras palabras. Pero esto no basta, si pudiendo no le demostramos también nuestra caridad positivamente con las obras. Hijitos míos, escribe el apóstol San Juan en su primera carta, no amemos solamente de palabra y con la lengua, sino con obras y de verdad. Y es que, ¿o con qué clase de obras habremos de ejercitar y mostrar nuestra caridad para con el prójimo? Siendo tantas y tan diversas las necesidades de los hombres, es imposible enumerarlas todas, ni reseñar por lo mismo las distintas obras de caridad con que podemos acudir en su remedio. Por eso suelen estas reducirse a dos clases o grupos que se llaman obras de misericordia espirituales y obras de misericordia corporales. Las primeras, como por ejemplo la instrucción religiosa, miran directamente al bien del alma y a la salvación eterna. Las segundas, verbigracia, la limosna, tienen como fin inmediato el bien del cuerpo y la felicidad temporal. Aunque en último término deben encaminarse también a procurar el bien espiritual y eterno de las personas con quienes las ejercitamos. Si bien comúnmente solo se enumeran en nuestros catecismos 7 obras de misericordia espirituales y 7 corporales, no es porque no existan otras muchas más, tantas cuantas son las necesidades de uno y otro género en que pueden hallarse nuestros prójimos, sino porque las que allí se indican son las más principales y las que expresamente aparecen recomendadas en la Sagrada Escritura. No cabe duda que las obras de misericordia espirituales son más excelentes en sí mismas que las corporales, pues así como el alma es más noble que el cuerpo y la felicidad eterna mayor y más estimable que la temporal, así, dice San Juan Crisóstomo, los que amonestando, enseñando, poniendo de manifiesto la belleza y atractivos de la virtud y la fealdad de los vicios, mueven a los tibios y perezosos a entrar por el camino recto, son más dignos de alabanza y merecen mayor premio que los que socorren a los indigentes con dinero. Afirma San Gregorio Magno que no puede ofrecerse un sacrificio más agradable a la Divina Majestad que el del celo por la salvación de las almas, y efectivamente los que se ocupan y trabajan con recta intención en la salvación de las almas, al mismo tiempo que hacen un bien inmenso a sus semejantes, realizan una obra de excelente caridad para con Dios, pues contribuyen a dilatar su reino, a que se les conozca y se les ame más, y se les sirva mejor y por lo tanto a que sea más glorificado aquí y después en el cielo por toda la eternidad. Por eso, Santa Teresa de Jesús, al leer las vidas de los santos mártires y de los obreros evangélicos, decía que envidiaba más a los segundos que a los primeros, por la gloria que a Dios procuran en la conversión de los pecadores. Razón pues tienen para alegrarse santamente en el Señor los sacerdotes y cuantos se dedican a procurar el bien espiritual de los demás, ya empleándose en la educación cristiana de la juventud, ya trabajando por apartar a las almas extraviadas de la senda del error o del vicio, ya, en fin, de otras maneras, seguros de que con ello honran y glorifican grandemente a Dios nuestro Señor. El ejercicio de la caridad espiritual con nuestros prójimos nos da cierta divina semejanza con nuestro Señor Jesucristo, que por librar nuestras almas de la tiranía del pecado y abrirnos las puertas de la eterna bienaventuranza, descendió de los cielos, se vistió de nuestra propia naturaleza, se sujetó a toda suerte de privaciones, humillaciones y trabajos, recorrió penosamente las villas
y ciudades de la Palestina, enseñando con sus palabras y mostrando con sus ejemplos el camino de la verdad. Y en fin, dio su vida en el madero de la cruz. Pues si tanto hizo nuestro Salvador por amor de las almas, ¿cuánto no debemos hacer nosotros para asemejarnos a Él de algún modo y contribuir en la medida de nuestras fuerzas a la realización de sus más ardientes deseos? ¿No será bien, como dice San Francisco de Sales, trabajar y aún desvivirse por nuestros prójimos a quienes nuestro Señor amó tanto que murió de amor por ellos? Entre las cosas divinas, dice un antiguo escrito eclesiástico, la más divina de todas es cooperar con Dios a la salvación de las almas. Y la razón es porque las almas son imagen y semejanza de Dios, y sobre todo porque han sido compradas y redimidas con el precio de la sangre divina. De manera que en algún sentido podemos decir que un alma vale tanto como la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ya que por todas y por cada una de ellas la derramó en la cruz. Siendo esto así, ¿no es digno de llorarse la indiferencia e insensibilidad de tantos cristianos que, pudiendo, no hacen nada por el bien espiritual de sus prójimos, contemplando impasibles cómo miles y millares de almas se precipitan en el pecado y en el abismo del infierno? Cosa singular, exclama llena de santa indignación San Bernardo, que entierra una bestia de carga y no falta quien se apresure a levantarla. Cae un alma en la culpa y nadie se mueve para ayudarla. Oh, cuando nos revestimos de los sentimientos de ardiente caridad que inflamaba el corazón de los santos. San Juan Crisóstomo decía que 1000 veces aceptaría gustoso el quedarse ciego si por este medio le fuera lícito lograr la conversión de las almas. San Buenaventura, según arriba dijimos, protestaba que de buen grado estaría dispuesto a morir tantas veces como pecadores hay en el mundo, a fin de que todos pudieran salvarse. San Francisco de Sales, suspirando por la conversión de su amada Ginebra, a la que veía sumida en la herejía calvinista, repetía con lágrimas en los ojos aquellas palabras del Génesis: «Dadme las almas y quedaos con los demás». Santa Magdalena de Pasis decía en una ocasión: «Si el Señor me preguntara, como a Santo Tomás de Aquino, qué recompensa deseaba obtener de su bondad, le respondería: la salvación de las almas». Sabido es lo que decía San Ignacio de Loyola, que aun estando cierto de salvarse muriendo en el acto, preferiría, no obstante, continuar viviendo en el mundo, aun con riesgo de su salvación, a trueque de poder seguir trabajando por ganar almas para Jesucristo. Y en fin, por no citar más ejemplos, Santa Catalina de Siena, en un arranque de amor al prójimo y de celo por su salvación, llegó a desear que nuestro Señor la pusiese a la boca del infierno para impedir que las almas de los réprobos cayeran en el abismo. «Cosa dulce sería para mí», decía ella, «salvar así a mis hermanos, con tal que yo, oh Dios mío, quedase siempre unida a vos con los vínculos de la caridad». Lo que de hecho realizaron estos y todos los demás siervos de Dios por el bien espiritual del prójimo, unos de una manera, otros de otra, no puede contarse en uno ni en muchos capítulos, pues su simple narración ocuparía volúmenes enteros. Muévante, alma devota, estas breves reflexiones y estos hermosos ejemplos de los santos a trabajar cuanto puedas en bien de las almas, ejercitando con tus prójimos todas aquellas obras de misericordia espirituales que tengas ocasión de practicar, ya instruyéndolos en las verdades de la fe, si tuvieras la ilustración conveniente para ello, ya mostrándoles el camino de la virtud y exhortándolos a seguir, ya dándoles consejos saludables si los hubieran menester, ya corrigiéndolos con entrañas de caridad cuando los vieras extraviados, ya consolándolos y recomendándoles la paciencia cristiana en sus aflicciones y trabajos, ya, finalmente, de otras maneras que te sugiera tu caridad o te aconsejen las circunstancias, pues el amor del prójimo
lo mismo que el amor de Dios, de donde procede, es muy ingenioso y encuentra muchos y muy diversos modos de hacer el bien. No digas tal vez que no eres sacerdote y que por lo tanto no te incumbe el cargo y la obligación de emplearte en la salvación de las almas, pues al fin eres cristiano. Tienes el deber estrictísimo de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y no es posible cumplir este doble deber sin hacer alguna siquiera por la salud espiritual de tus hermanos. Si por falta de aptitud o por otras justas causas no te fuera posible dedicarte a instruir a los demás o emplearte activamente en la conversión de los pecadores, procura cooperar a ello por otros medios, verbigracia, contribuyendo según tu posición y tus fuerzas a la difusión de los buenos libros, periódicos, revistas u otras lecturas piadosas, o también al establecimiento y propagación de aquellas instituciones que tienen por objeto atender al bien espiritual del prójimo, como son las escuelas católicas, las congregaciones religiosas que se dedican a la enseñanza, los centros catequísticos, las bibliotecas de los círculos de obreros, la obra de las misiones, etc. Y si a nada de esto pudieras tampoco contribuir, siempre estará en tu mano el ejercer el apostolado sublime de la oración, el más santo y el más divino de todos, sin el cual sería ineficaz y estéril el apostolado de la acción. Une, pues, en este caso tus oraciones continuas y fervientes a los esfuerzos y sacrificios de los que trabajan en el campo de la lucha, y así podrás contribuir con ellos y quizá aún más que ellos a la salvación de las almas. Tal es la misión especialísima que corresponde a las personas religiosas de vida contemplativa: orar con instancias por sí y por los demás, derramar su corazón y levantar sus manos puras en la presencia del Señor, pidiendo por la Iglesia y por las almas, especialmente por los pecadores y por cuantos se ocupan en su conversión, como con tanto encarecimiento lo recomendaba Santa Teresa a todas sus hijas. Finalmente, nuestra caridad no ha de limitarse a los vivos, sino que ha de extenderse también a los difuntos, que descansaron en el ósculo del Señor, pero que no hallándose enteramente limpios del reato de sus culpas, se encuentran actualmente purificándose en las llamas del purgatorio. Son almas muy amadas de Dios, hermanos nuestras, ligadas algunas de ellas con nosotros por vínculos estrechísimos de parentesco, de amistad, de gratitud, y no pueden ser aliviadas en sus penas de otra manera que con los sufragios de nuestras oraciones, sacrificios y buenas obras hechas en su favor, por lo cual debemos tener para con ellas entrañas de conmiseración y acudir en su socorro, pues nuestra indiferencia o nuestro desvío hacia estas almas, a más de desagradar sobremanera a nuestro Señor, nos acreditaría de crueles e ingratos para con las mismas. Ay, decía San Francisco de Sales, no nos acordamos bastante de nuestros amados difuntos. Su memoria parece extinguirse con el sonido de las campanas y nos olvidamos de que la amistad que puede concluir con la muerte no fue nunca amistad verdadera. Y la Escritura misma nos enseña que el verdadero amor es más fuerte que la muerte. Decir mal de los muertos es una inhumanidad comparable a la de las bestias feroces que desentierran los cadáveres para devorarlos. Decir bien de aquellos para excitarse a imitarlos es cosa loable, pero socorrerlos con nuestras oraciones y sufragios es cosa mejor aún, porque es como visitar a los enfermos, dar de beber a los que tienen sed de la visión de Dios, alimentar a los hambrientos, rescatar a los cautivos, vestir de luz y gloria a los desnudos y procurarles hospitalidad en la celestial Jerusalén. Es asimismo como enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, consolar al triste y afligido, hacer en fin todas las obras de misericordia en una sola. Resolución. Trabajaré cuanto pueda por la salvación de las almas, y si no puedo mediante un apostolado activo, ejerceré por lo menos el apostolado de la oración y del sacrificio. Jaculatoria.
Dame, oh Dios mío, que no me salve a mí solo, sino que salve conmigo a otras muchas almas.